Saludos y bendiciones, espero que se encuentren bien. Vamos a dar comienzo a la semana número 5 de este segundo periodo, ¿no? Y bueno, vamos a darle continuidad a las razones trigonométricas. Eso es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Ahora, ¿qué sucede con eso de que le vamos a dar continuidad? Pues resulta que en los problemas anteriores vimos cómo calculábamos por medio de las razones trigonométricas y por medio del teorema de Pitágoras, vimos cómo podemos calcular los lados de un triángulo rectángulo, ¿no? Pero ahora vamos a ver cómo se calcula el ángulo, es decir, cómo puedo obtener el ángulo. Y aquí hay una combinación de todo, hay una combinación de aquella famosa clase que tuvimos de ángulos y medidas, ¿se acuerdan? Y vimos teorema de Pitágoras después vimos razones trigonométricas, ahora los tres temas van a estar ligados, ¿ok? Es decir, que hay que tener conocimiento de todos los temas anteriores para poder dar respuestas a los problemas que vamos a estar viendo en esta clase, involucrándolo incluso la tarea, ¿no? ¿Ok? Involucrando la tarea. Entonces, bueno, vamos a hacer un recordatorio. Teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado, que en este caso la conocemos como A, va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado, que en este caso lo conocemos como BC. Sabemos que solamente se puede usar en un triángulo rectángulo, que la hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo, y que B y C son los catetos que están unidos al ángulo recto o al ángulo de 90 grados. Importante tener en cuenta esto, y también recordar que solamente el teorema de Pitágoras se puede usar para un triángulo rectángulo. Ya pronto vamos a conocer qué otra fórmula podemos usar para otro tipo de triángulo, porque en este caso solamente para triángulo rectángulo el teorema de Pitágoras. Incluso las razones trigonométricas también. Las razones trigonométricas solamente se pueden usar para un triángulo rectángulo, es decir, que uno de sus ángulos tiene 90 grados. La hipotenusa en este caso se conoce como H, ¿ok? Y los catetos se van a saber dependiendo del ángulo, ¿no? Si el ángulo está abajo, o en este caso donde está indicado ahorita, el opuesto es el que está al frente y el adyacente es el que está unido al ángulo. Y si el ángulo está en la otra dirección, entonces el cateto opuesto y el cateto adyacente cambian, ¿ok? Y las razones trigonométricas ya las conocemos. Vimos toda una clase de razones trigonométricas donde aprendimos por qué seno del ángulo, coseno del ángulo y tangente del ángulo. Les recuerdo que ese ángulo que estamos manejando ahí se llama teta. En otros países también le dicen tita. Hay otros ángulos, alfa, gamma, beta. ¿Okay? Lo que pasa es que normalmente nos gusta utilizar un mismo ángulo, pero te tiene que estar preparado por si acaso en algún momento es necesario cambiar los ángulos, ¿ok? Dándole otro nombre. Y esto, para poder calcular los ángulos, tenemos que aprender cómo sacar la inversa, ¿ok? Por ejemplo, para sacar la inversa del seno, ¿ok? Hay dos formas de hacerlo. Una, ya aprendimos cómo hacerlo. Cuando vimos la clase de razones trigonométricas, vimos que hay seis razones trigonométricas, ¿se acuerdan? Pues resulta que solamente nosotros hemos estado trabajando con 3, porque las otras 3 eran la inversa. Y eso es una forma de hacerlo, pero es una forma de hacerlo con cateto opuesto, con cateto adyacente, con hipotenusa. Pero yo les voy a mostrar otra manera de hacerlo, ¿ok? Una manera diferente de hacerlo. Porque esta manera es como más directa cuando uno está usando una calculadora. En este caso es indispensable. Para este caso, ¿no ve? Sí es indispensable la calculadora. Por ejemplo, la inversa del seno se le llama arcoseno. ¿Y cuándo él entra en acción? ¿Cuándo el arcoseno entra en acción?
cuando el seno que está acompañando el ángulo en este lado, en el lado izquierdo, pasa al otro lado de la igualdad y se va a convertir en arcoseno. Este arcoseno se expresa como seno a la menos 1, es decir, se escribe como seno a la menos 1, y fíjate bien que antes estaba con el ángulo a mano izquierda y al pasar al otro lado pasa como arcoseno y se escribe como seno a la menos 1. Y profe, ¿cómo se resuelve esto, no? Igualito, yo voy a sustituir cateto opuesto sobre hipotenusa, hago la división, pero cuando vaya a usar la calculadora, ¿ok? Para activar no el seno, sino el arcoseno, resulta que el arcoseno está en la parte de arriba del seno. En el botón del seno está en la parte de arriba. Pero para activarlo en la parte de arriba tengo que activar la inversa de la calculadora, que en este caso es Shift. ¿Ok? Ese botón Shift, que lo tenemos todo en la calculadora, ¿ok? Al apretarlo, él me activa lo que son las indicaciones que tienen cada botón arriba. Y al tocar el botón Sin, me va a aparecer el arcoseno en la pantalla. Me va a aparecer como seno a la menos 1. En algunos casos, primero se le da Shift y seno, ¿ok? Y después se coloca la división de, en este caso, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero en otros casos, en otro tipo de calculadora, hay que primero sacar la división y después darle a Shift y a seno para que me dé el resultado. Es decir, que usted tiene que explorar su calculadora que está utilizando, ¿ok? ¿Estamos claros? Cualquier duda, estoy a la orden para aclarar. El coseno se llama arcocoseno. Y bueno, es lo mismo. Al coseno, al pasarlo al otro lado de la igualdad, pasa como coseno a la menos 1 y él se llama arcocoseno y se escribe como coseno a la menos 1. ¿Cómo lo activo? Igualito como el seno. Le doy a Shift, ¿ok? Como está en la pantalla, y ahora no le voy a dar al seno, sino le voy a dar al coseno. Y por último, ¿ok? Tengo la tangente. La tangente, la inversa, se llama arcotangente, ¿ok? Igual, al pasar la tangente que está en el lado izquierdo, lo paso al lado derecho, pasa como tangente a la menos 1 y se llama arcotangente. ¿Cómo se activa? De la misma manera como lo hemos estado haciendo en la calculadora. Activo el botón Shift de la calculadora y le doy a tangente, ¿ok? Y automáticamente me va a dar el resultado del ángulo, en este caso, para la inversa de la tangente, ¿ok? Bueno, ya visto esto, bueno, no se vayan a asustar, pero esto es lo que tengo para ustedes como ejercicio. Dice, observa el dibujo y calcula sabiendo que el edificio A y B son de la misma estatura. En este caso, los edificios son de la misma estatura. La pregunta dice calcular todos los ángulos marcados con letras. Los ángulos se pueden calcular por la fórmula aprendida o por explicaciones o explicándolo por definición. Es decir, que de pronto hay algunos ángulos o algunos lados que no hay que calcularlo. Simplemente usted va a utilizar la definición por lógica y decir, bueno, si este ángulo vale tanto y este ángulo vale así, entonces por definición de triángulo, rectángulo, o porque me tiene que dar 90 grados, 180 grados, porque la suma de los ángulos recto o el ángulo llano. Entonces, por definición, usted tiene que decirme el resultado de ese ángulo, ¿no? Fíjate bien que los ángulos te lo estoy marcando en letra minúscula. La pregunta B dice calcular la altura del edificio A y la pregunta C calcular el lado más largo del triángulo de color negro. Bueno, no se compliquen. Miren que tuve la delicadeza acá, bastante trabajo tuve acá, donde le separé los triángulos por colores. Fíjate bien que el triángulo que está conectado al edificio A está todo de color verde, ¿ok?
¿Estamos claros? Y el triángulo que está conectado al edificio B, ¿ok? Y tiene desde el piso, es rojo, ¿ok? Y hay un tercer triángulo que también está conectado al edificio B, pero viene desde arriba hacia abajo y es de color negro. Y hay un cuarto triángulo que incluso lo pueden verificar con los ángulos que marcan, donde está la letra J, K y L. Y bueno, ahí tienen para que jueguen un ratito. Entonces, bueno, si ustedes quieren asumir mi consejo, ¿ok? Recomiendo que separen los triángulos, ¿ok? Que si bien que aquí separe el triángulo, voy a resolver solamente grande. Y todo lo que yo resuelva aquí va a servir para que ustedes puedan resolver rojo, el negro o los que falten. Entonces, tengo que calcular todos los ángulos marcados con letras. Los ángulos se pueden calcular por forma rápida o explicándolo por definición. Lo primero que tengo que verificar es si ese triángulo es un triángulo rectángulo. Si yo verifico eso, puedo ver problema triángulo en 90 grados. Resulta que voy a perder tiempo porque lo único que tenía que decir, para decir este triángulo no es solución. ¿Por qué? Porque no es un triángulo de 90 grados, tiene un ángulo de 90 grados, o un triángulo rectángulo. Y las fórmulas que estamos usando solamente son para triángulos rectángulos. Entonces, lo que estoy acá, el triángulo tiene un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, en los conocimientos que he tenido, lo primero que voy a calcular es el ángulo C. ¿Por qué? Porque yo asumo que ese ángulo que está ahí de 90 grados del edificio con respecto al piso están diseñados y construidos en un ángulo de 90 grados. Lo hemos estudiado en clase anterior. ¿Okay? Por lo tanto, aquí no hay ningún cálculo. ¿Ves? Aquí usted no tiene por qué formar, es un análisis, pero a ese análisis tengo que darle respuesta. La respuesta que el ángulo C es un ángulo de 90 grados, ¿okay? Ya que los edificios son construidos, ¿okay? Con un ángulo respecto al ISO. Y ya está, esa es mi respuesta. ¿Qué me va a decir eso? Primero, conseguir un ángulo que me estoy pidiendo, que ya vale 90 grados, lo estoy marcando en rojo. ¿Okay? Y lo otro es que ya puedo resolver el A y el B porque puedo hacer por un triángulo rectángulo. Ahora, para calcular A, tengo que ver qué datos tengo. Solamente tengo la hipotenusa, ¿okay? Y en este caso, mirando, escuche bien, mi ángulo A, tengo 11.3, que sería cateto opuesto. ¿Por qué? Porque mirando el ángulo A. ¿Okay? Si usted no sabe qué estoy diciendo, va a la primera lámina que comencé la clase de hoy, que ahí dice por qué 11.3 es cateto. En esta sección, voy a 11.3 y 23.5. ¿Okay? Este metro con este metro se van a eliminar. ¿Por qué? Porque metro entre metro da 1. Parece que cuando yo en un cociente divido valores iguales me va a dar 1. 5 entre 5 me va a dar 1. 6 entre 6 me va a dar 1. Menos 8 entre menos 8 me va a dar 1. Entonces, al dividirlo, ¿ok? Los metros se van y me va a quedar la división de 11.3 entre 23.5, 0.48. ¿Ok? Ahora, ¿qué voy a hacer? Me están pidiendo el ángulo de A. ¿Ok? Pero A está acompañado con el seno. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le paso el seno, que está a mano izquierda, lo paso al lado derecho y él se va a convertir ¿en qué? En el inverso. ¿Cómo se llama él? Arco seno. Y bueno, ahí voy a utilizar el conocimiento de la calculadora, donde voy a colocar shift seno 0.48 y eso me tiene que dar el ángulo de A, que es 28.74. ¿Okay? Y bueno, fíjate, 24, pero para sacar el ángulo de B tengo dos opciones. Voy a ir por la que supuestamente ustedes dirían que es largo. ¿Okay? Que para sería más lejos, bueno, yo también diría que es más largo. Pero hay otra forma mucho más sencilla, pero muchos de ustedes de pronto habrán olvidado esa, y la vamos a recordar. Bueno, ¿qué tengo? Si voy a mirar el ángulo B, solamente tengo cateto opuesto, pero tengo hipotenusa, pero ahora 11.3 no es cateto opuesto con respecto a B. ¿Es ahora qué? Cateto adyacente. Bueno, porque el ángulo B, el cateto que tengo es el cateto adyacente, no el opuesto. ¿Okay? Entonces, para eso vuelvo a subir entre 23.5, voy a dividir, ¿okay? Los metros también se me van a eliminar, me va a dar igualito, me va a dar 0.48, y el coseno, que está en la izquierda, lo paso en el lado derecho, y me da arco coseno. Ese coseno menos 1 lo saco con shift coseno y arco 0.48 y eso me va a dar 61.25. Es que con eso voy a tener ese valor. Ahora, profe, ¿cuál es la forma que se puede hacer? Solamente como recordatorio, ¿no? Para que de pronto me cuenta que hay otra forma de hacerlo y no hay que usar ninguna razón trigonométrica. ¿Se acuerdan que yo les dije la suma de los ángulos de un triángulo da 180 grados? ¿Se acuerdan? Ahí está. La suma de A, eso me tiene que dar 180 grados.
yo tengo el valor de A cuando a B. Aunque lo puedo hacer también por esta forma y me tiene que dar lo mismo. Vamos a ver. Voy a sustituir el A 28.34. El C 90. El B no. Simplemente voy a hacer un despeje, es decir, 28 que está positivo va a pasar negativo y 90 negativo va a pasar negativo al otro lado con 180. Después sumo, si bien sumo 90 con 28.74, porque los signos iguales se suman y se coloca el mismo signo, lo que me dé lo voy a dar con 180, que es el signo positivo. ¿Ok? Y eso me va a dar B 61.25. Y después de eso, el va a dar más exacto. A mí me dio la calculadora 61.26. Es decir, que me da más exacto. ¿Saben por qué? Porque en la primera forma que lo resolví, en la división, algunos decimales. Y cuando saqué el arco coseno, también ubico a los decimales. Sin embargo, con el 180, trabajando con más complejo. Y me da, incluso me dio la calculadora, 61.26 que yo hago. ¿Ok? Está bien, está correcto. ¿Okay? Bueno, con esto, bueno, yo les dejo, lo vamos a ver, ¿cuál es la misión de ustedes? La misión de ustedes es calcular en el triángulo rojo, ¿ok? D, G y E, ¿ok? Acuérdense que mirando el triángulo rojo, E, y mirando el triángulo negro, hay que buscar F, H, I. También hay una pregunta B que dice calcular la altura del edificio A. Esa está muy sencilla, ¿ok? Y la pregunta C dice calcular el lado más largo del triángulo de color negro. ¿Ok? Ahí está el triángulo de color negro. Necesito el lado más largo, que es la hipotenusa. ¿Ok? Entonces, bueno. Como siempre, en esta ocasión, ¿ok? Vigilando un poquito el proceso, ustedes no, repito, no me van a enviar tareas por correo, ni tampoco me van a enviar el contenido de esta clase. Eso, si usted lo envía, lo puede enviar, pero no vale nota, ¿ok? No vale absolutamente nota si usted lo envía por correo. Por ahí, esta tarea no se va a entregar. Esta tarea específicamente no se va a entregar por ahí, ¿ok? Se va a entregar por WhatsApp. ¿Cómo se va a entregar? ¿Ok? Usted, cuando haga el ejercicio, le toma foto, ¿ok? Y me envía las fotos de los procesos y de la explicación de la imagen de lo que hizo para calcular el triángulo rojo, todos los valores y todos los valores del triángulo negro con todas las preguntas que están ahí. ¿Ok? Pero aparte de eso, me tiene que enviar un audio, ¿ok? Explicándome cómo calculó solamente uno de los triángulos, o del triángulo rojo o del triángulo negro, ¿ok? Solamente usted me va a escoger un triángulo, o el rojo o el negro, y usted me va a decir, profe, bueno, yo hice el ejercicio del triángulo negro, hice primero esto, cumplí este paso, tomé esta fórmula, apliqué este principio, y usted me explica el audio. Primero me tiene que enviar la foto, ¿ok? Profe, ¿qué vamos a hacer con los ángulos que están ahí en amarillo? El que me responda los triángulos amarillos, perdón, los ángulos amarillos que están ahí, ¿ok? Usted va a tener la opción de recuperar cualquier nota que haya perdido, número 1, o subir nota en cualquiera de las tareas anteriores, o se va a ganar una adicional para cualquier evaluación que venga en adelante que usted quiera recuperar. Por supuesto, menos el acumulativo. Solo para tareas y evaluación. El que no quiera resolver los ángulos que están en amarillo, que son J, K y L, pues no le interese, no lo haga, no hay ningún problema. El requisito es el triángulo rojo y el triángulo negro. ¿Ok? En fotografía por WhatsApp y un mensaje de voz explicando. Si usted no lo hace así, le recuerdo que pierde la nota, ¿ok? Y si lo envía por correo, también pierde la nota, porque para eso usted debió haber visto el video de la clase para conocer las indicaciones.
Bueno, saludos para sus padres y bendiciones.